Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos acercarnos a ti y gracias porque en tu palabra tenemos consuelo, tenemos dirección y a veces, como el día de hoy, tenemos una exhortación que, Señor, queremos recibir de ti. Abre nuestro corazón a tu palabra y que en verdad sea sembrada y que pueda dar fruto abundante para tu gloria. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 12. Estamos en una nueva sección de la carta, muy al estilo de las cartas de Pablo. No sabemos quién escribió la carta a los hebreos. Algunos piensan que Pablo, otros no. Lo discutimos hace ya un tiempo cuando comenzamos a estudiar esta carta. Pero una cosa sí es cierta, tiene el estilo de Pablo. Y el estilo de Pablo es primero presentarte la evidencia de lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Presentarte quién es Jesucristo y luego al final de la carta recién viene la parte en la que te muestra cómo debes responder si has entendido todo lo anterior. Y estamos ya al final de la carta y en esta carta, en capítulo 12, comienza a decirnos cómo debemos responder ante la evidencia de lo que hemos visto y que hemos visto que Cristo es superior a todo. Hemos visto lo que hizo, hemos visto cómo tenemos un nuevo pacto en su sangre que no está basado en la ley, sino está escrito en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ahora, ¿cómo debemos responder ante todo esto? Bueno, lo primero que nos dijo es, tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si no estuviste la semana pasada, puedes escuchar el mensaje, ya está en la página de Semilla, lo puedes descargar para entender con detalle todo esto de cómo correr. Dice además que tiene que ser con paciencia, debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y todo esto tiene que ser puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, siendo esta una carrera larga, como el pastor Fermín decía, es una maratón. No es una carrera de 100 metros que termina en 2 segundos o en 10 segundos. No sé cuánto se tarda. Algunos de ustedes como media hora, pero no es una carrera corta, ¿no? Es una carrera larga, dura toda la vida. Y en una carrera larga puede haber obstáculos, puede haber desánimo, puede haber cosas que nos empiezan a retrasar en este caminar. Y como cristianos, aquellos que recibieron este mensaje por primera vez, ellos estaban enfrentando un momento de desánimo. Había persecución alrededor y había tanta presión alrededor suyo que estaban tentados a regresar a los rituales judíos. No sé si lo recuerdas, ese es básicamente el tema de toda la carta. Tú y yo tal vez no estamos tentados a regresar a rituales judíos, pero a lo mejor sí estamos tentados a regresar a otro tipo de cosas. Porque esta es una carrera larga y hay un momento en que podemos cansarnos. No sé tú, pero si has alguna vez caminado mucho, yo cuando era niño y joven, hasta los 15, 16 me parece que fue la última vez, íbamos muy seguido. Yo vivía en Santa Cruz, una pequeña ciudad ahí en Bolivia, pero teníamos mucha familia en un pueblito que se llama Valle Grande, que si sabes algo de historia reciente, es ahí cerquita donde mataron al Che Guevara, ¿no? En la higuera que está a unos pasos del pueblo Valle Grande. Entonces íbamos muy seguido a visitar familia. Y mi familia tenía campos. Y algunas veces pues íbamos solos, mi hermana y yo, a veces me fui yo con unos amigos y todo. Y una de las cosas que era interesante es que la gente del lugar te dice, pues para llegar a la quinta de tal persona, pues mira, es fácil, te vas aquí todo derecho. ¿Falta mucho? No, no falta mucho, ¿no? Entonces caminas y caminas y caminas y no sé, tú conoces gente del campo, que cuando te dicen, no, falta es aquí cerquita. En su perspectiva, ¿no? Pero en la nuestra realmente son 20 kilómetros que tienes que caminar y no hay tiendas, no hay nada. Y si no vas con agua, sientes que te quieres morir. A veces así nos pasa en la vida. Empiezas a caminar y no encuentras alrededor dónde tomar agua, qué es lo que debo hacer o cómo sucede este cansancio. Bueno, de cuando vienen estos desánimos y estos cansancios, es de lo que nos va a hablar
en esta porción. Dice versículo 3 de Hebreos 12. Aunque en la Reina Valera 60 no está, en los manuscritos sí está claramente y algunas versiones sí lo tienen. Antes de considerar, puedes incluir un por tanto, una palabra que liga el argumento anterior. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo? Corre con paciencia, corre con los ojos puestos en Jesús. O sea, todo eso. Esa es la primera instrucción. Verso 3. Por tanto, o sea, ya que te pidió todo eso, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y entonces lo primero que nos dice es, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Qué quiere decir esto? La palabra contradicción la puedes traducir también como hostilidad. Considera a quién, a Jesús, que sufrió tal hostilidad de pecadores contra sí mismo. De hecho, podríamos usar la palabra contradicción en dos sentidos. En un sentido, Jesús fue contradicho, lo contradijeron en su mensaje. Todo lo que él decía, la gente lo contradecía, le decía, no puede ser. Él decía, yo vengo del cielo, he venido de mi Padre. Y ellos decían, no, tú vienes de Satanás. También lo contradijeron en cuanto a su naturaleza. Él no hizo nada, él no pecó, nunca hizo daño, pero en cambio lo trataron como un criminal. Entonces, sufrió injusticia, sufrió incomprensión, sufrió dolor. Y lo primero que nos dice, para que nuestro ánimo no se desmaye, para que no te canses en esta carrera, es considera a Jesucristo que sufrió todo eso. Y la palabra considerar la puedes traducir como contemplar, así, mirar fijamente, o como meditar en. O sea, medita en lo que Cristo hizo por ti, medita en lo que Cristo sufrió por ti y por mí. ¿Por qué? Porque, fíjate lo que dice el versículo 4. Aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. O sea, tú y yo tenemos problemas cotidianos, cosas que suceden, enfermedades, situaciones alrededor que son difíciles, tentaciones difíciles. Pero a pesar de todo eso, no hemos luchado, no hemos resistido hasta la sangre. O sea, un comentarista lo pone de esta manera. No hay excusa para abandonar la verdad cuando consideras lo que Cristo sufrió por ti. Es que no tengo para la renta. Dios me ha abandonado. Dios, ¿dónde está? Ok, considera lo que Cristo hizo por ti. ¿Cómo puedes pensar que Dios no te ama? Es que estoy sufriendo mucho. Considera lo que Cristo hizo por ti. ¿Cómo puedes pensar que Él no te entiende si su sufrimiento es mucho mayor que el tuyo y que el mío? Y no estoy queriendo decir que nuestros sufrimientos no cuentan, porque sí cuentan. Y de hecho, el Señor sufrió no para que tú y yo no sufriéramos, sino para que supiéramos que Él puede comprendernos y puede consolarnos. Por eso, para no desmayar, considera lo que Él vivió. Considera a Cristo. ¿Te acuerdas el versículo 2? ¿Qué es lo que decía? Puestos los ojos ¿en qué? En Jesús. Si en esta carrera tú empiezas a ver, mira, me están rebasando. O, híjole, mira, ese no, yo ya lo pasé. Si empiezas a ver otras cosas, una de dos, o te vas a ensoberbecer, o te vas a cansar y te vas a desmayar. Considera a Jesús, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Por otro lado, cuando dice, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, puede ser una referencia no a la cruz, sino
a Getsemaní. ¿Recuerdas en Getsemaní qué es lo que sucedió? Nuestro Señor Jesús está en el momento, un instante antes de que lo vayan a arrestar, y Él mismo está peleando contra lo que en su carne probablemente pudiera haber estado, tanto que le dice al Padre: Padre, no quiero esta copa. Si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y está en esa lucha tan fuerte que cuando ora, empieza a sudar sangre, lo que los doctores han llamado hematidrosis. Y hay algunos casos en la historia de la medicina de esto, que es básicamente mezcla de sudor con sangre, ¿no? Hemat habla de sangre, hidros, agua, ¿no? Entonces, la hematidrosis es lo que sufrió nuestro Señor, que sudó sangre con sudor, con agua, luchando contra el pecado. Porque podría haber dicho: Señor, no vale la pena, y regresar a su gloria. Pudo haberlo hecho, y tendría todo el derecho. Y nadie podría juzgarlo mal por haber hecho eso. Pero Él luchó hasta la sangre contra el pecado. Y tú y yo no lo hemos hecho, todavía no lo hemos hecho, no hemos tenido esa presión, porque la presión que Él tenía no era la cruz. O sea, la presión que Él sufrió no era el ser clavado, porque estamos de acuerdo que su muerte es cruel, pero no ha sido la muerte más cruel de la historia. Y si tú no lo crees eso, nada más tienes que revisar las crónicas de las dictaduras en Sudamérica durante las décadas de los 60, 70, y te das cuenta que el ser humano tiene capacidad para infligir dolor muy, muy, muy profunda. Entonces no es un asunto de dolor físico, porque tú y yo podemos padecer dolor físico, tanto como nuestro Señor. Pero lo que tú y yo no hemos vivido es el juicio del Padre sobre nosotros. Ese momento en el que Dios Padre se tiene que voltear de la presencia de Jesús, porque Jesús está cargando el pecado de todo el mundo. Y todo el tiempo Jesús se dirige al Padre diciéndole: Padre, Padre, Padre. Pero en la cruz el Padre está separado. Y Él tiene que decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque está cargando el precio del pecado de todos nosotros. Y eso tú y yo no lo hemos vivido todavía. No hemos vivido el juicio de Dios sobre nosotros. Él bebió esa copa por nosotros. Y luchó hasta la sangre por eso. Tú y yo no. Entonces, para no desmayar, número 1, considera a Jesucristo, lo que Él sufrió. Y te vas a dar cuenta que lo que tú estás sufriendo sí cuenta. Sí vale, pero Dios tiene consuelo. Dios tiene consuelo. Jesús te entiende. La segunda razón viene en el versículo 5 y es recordar una exhortación. Voy a leerlo desde el versículo 4. Dice: aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. O sea, todavía no han combatido y ya se han olvidado de esta exhortación que es muy importante. ¿Cuál es esta exhortación? Primero, dice en verso 5, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Esta exhortación es una exhortación padre-hijo. Es una exhortación en amor. ¿Y cuál es? Fíjate: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, lo primero que quiero que quede claro es que cuando viene esta disciplina del Señor, que a veces es, permítanme decirlo así, es una vara celestial, duele, pero nunca es por rechazo de Dios. Todo lo contrario. La disciplina del Señor es una prueba de que somos sus hijos. Cuando vivimos disciplina, nunca pienses: es que Dios me está castigando por los pecados que he cometido.
porque si fuera el castigo de Dios tendrías que estar muerto y apartado de su presencia. No es castigo, es disciplina. Ahora hay distintos tipos de situaciones, porque la palabra disciplina dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. La palabra disciplina ahí puede hacer referencia a disciplina como tal, ¿no? Una varita celestial. También puede hacer referencia a instrucción o educación, e incluso también puede hacer referencia a entrenamiento. Entonces Dios nos disciplina con instrucción, Dios nos disciplina con entrenamiento y a veces Dios nos disciplina con vara. No confundas la disciplina de Dios con las consecuencias de tu pecado. Si estás viviendo en pecado y luego estás robando en tu trabajo y luego te corren del trabajo, no es Dios disciplinándote, es la consecuencia de tu pecado. Ahora, si te arrepientes, Dios entonces va a querer disciplinarte para que no lo vuelvas a hacer. Una vez más, piensa en la relación padre-hijo. ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? Porque los amamos, básicamente. Lo queremos lo mejor para ellos. De hecho, eso es lo que dice. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Entre paréntesis, uno de los privilegios que tenemos los papás, que tenemos nuestros hijos en la escuela de Semilla, uno de los grandes privilegios es la escuela para padres. Tenemos, así como los niños van a su escuela, los papás pues vamos cada 15 días a un discipulado con el pastor Fermín, y ha sido una bendición increíble, porque una de las cosas que yo aprendí es esto: cuando disciplino a mi hija, no puedo disciplinarla porque me da rabia que haga eso. A veces lo hacemos, ¿no? No sé si tus papás lo hicieron, pero te dije cuántas veces que vente y para que aprendas y tal. Y hemos enfocado la disciplina en ese sentido, pero Dios dice, no, yo te disciplino porque te amo. Entonces no puede ser en esa actitud. Y déjame seguir, adelante vamos a regresar un poquito a esto. Entonces, déjame regresar al contexto. Para no desmayar, número 1, considera lo que Cristo sufrió. Y número 2, no olvides que la disciplina de Dios es porque te ama. Porque a veces Dios te disciplina y lo que haces es correr. Hay veces, y nos ha pasado, personas que por amor les decimos, sabes que necesitas dejar de servir y sentarte. O necesitas dejar el instituto bíblico porque estás en pecado y necesitas sentarte a escuchar a Dios. Y lo que hacen es irse de la iglesia. ¿Qué están haciendo? Están menospreciando la disciplina de Dios. Están desmayando cuando hay una reprensión de Dios. Ya no voy a venir. En esta iglesia no hay amor. Cuando es todo lo contrario. Por amor estamos queriendo disciplinarte, ¿no? Si vale ese término. Verso 6. Todo esto, ¿por qué? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios disciplina, instruye, entrena a sus hijos. Y esta frase, y azota a todo aquel que recibe por hijo, todo esto es una cita de Proverbios 3. Si tú lo lees en Proverbios 3, en vez de azota a todo el que recibe por hijo, vas a leer porque... déjame checarlo. Proverbios 3, versículo... Proverbios 3, 11 y 12 dice, en el versículo 12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y dices, ¿y ahí no está el azote se lo pusieron en el Nuevo Testamento o qué? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Ustedes saben que en el hebreo no se escribían vocales. El día de hoy ya,
desde los masoretas, ya se ponen unas comitas que indican si es A o E o lo que sea. Pero antes no se escribían vocales, son nomás las consonantes. Entonces, hay palabras que si no tienes las vocales pueden ser una u otra. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 1 le dice Shaked y Jeremías oye Shoked. Nomás está cambiando la vocal. Y Shaked se apresura y Shoked es almendro, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué tiene que ver almendro con que se apresura? Pues nada, pero si le pones las vocales, se diferencia. Pero si le quitas las vocales, sí se confunde. Entonces, algunos manuscritos masoretas, ya con las vocales, tradujeron esto como el Padre al Hijo a quien quiere, y el texto que se tradujo al griego, la Septuaginta, lo tradujo como el azota al que recibe por hijo. Entonces, ¿hay una contradicción en la Biblia? Realmente no, da lo mismo, el concepto central es este. Dios, si te ama, te va a disciplinar porque un padre disciplina a su hijo. ¿Sí estamos? Ok. A veces pasas por situaciones de enfermedades económicas o cosas difíciles y tiendes a pensar esto: Dios me ha abandonado, Dios no me escucha, Dios no me quiere. ¿Dónde está el amor de Dios del que tanto hablan? Y por eso, lo que Dios quiere dejarnos claro el día de hoy es que cuando vienen esas situaciones, Dios a lo mejor está disciplinándote para que regreses al camino. A lo mejor está entrenándote porque va a venir otra situación peor. O está enseñándote a vivir en fe. Fíjate lo que dice el versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Y la palabra soportáis quiere decir permanecer debajo. O sea, si permaneces en la disciplina, Dios te puede tratar como hijo. Si tú dices, no, es que Dios no me ama, necesitas volver al versículo 3. Fíjate lo que Él sufrió por ti. ¿Cómo después de considerar eso puedes decir que no te ama? Entonces, la instrucción es muy sencilla. Para no desmayar, considera lo que Él hizo. Y número 2, recuerda que la disciplina de Dios es por amor. Verso 7 dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, si no te disciplinara Dios, no sería tu padre, serías un hijo ilegítimo. ¿Sí o no que a veces vas en la calle o en el súper o en el aeropuerto o no sé qué y dices, ay, cómo quisiera disciplinar a ese niño porque que alguien haga algo, ¿no? Pero no puedes, ¿por qué? Porque no es tu hijo. Dios está dejando esto en claro. Dios te disciplina porque es padre. Es tu padre. Si tú soportas esa disciplina, Él puede tratarte como hijo. Verso 9. Por otra parte, déjame resumir esto. Dios nos disciplina, número 1, porque la palabra lo dice. Y es bueno que nos discipline porque ahí está escrito. Proverbios. Número 2, porque nuestra experiencia, nuestra intuición nos lo marca. Fíjate el verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban con chancla, ¿no? Y los venerábamos, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, si nuestros padres, siendo imperfectos, nos disciplinaban y nos sujetábamos, ¿cómo no obedecer al Padre de los Espíritus para que podamos vivir con su disciplina? Fíjate lo que dice el verso 10. Aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días. Y bueno, aquí no hay niños, pero los niños piensan, no, nunca se va a acabar, pero cuando te das cuenta, ya se acabó, de volada. Yo este mes voy a cumplir 30 años y parece ayer que tenía 16. Yo llegué a México con 25
Y parece que fue hace 15 días y te digo, este mes ya cumplo 80 años. No puede ser. Fue rápido, fue muy rápido. Y si nosotros soportamos todo esto, que por pocos días nuestros padres nos disciplinaron como a ellos les parecía. Pero el Padre, nos disciplina ¿para qué? Para lo que nos es provechoso. Déjame regresar a la disciplina a nuestros padres, a nuestros hijos, los que somos padres. No disciplinamos a nuestros hijos porque nos ofenden. Tiene que aprender a respetarme. No lo disciplinamos para que me respete. Lo disciplinamos porque le es provechoso aprender a respetar. ¿Sí cachas cuál es la diferencia? En el primer caso estoy enfocado en mí. ¿Cómo va a faltarle el respeto a su papá? En el segundo caso estoy enfocado en él. ¿Cómo voy a permitir que mi hijo viva sin aprender el respeto? Si no aprende a respetarme, no va a poder respetar la ley de Dios. Entonces, ya no estoy enfocado en mí, sino estoy enfocado en mi hijo. Y es bien difícil, te lo digo yo, porque te digo, lo estoy aprendiendo. Y mi hija hace cosas que yo digo, y tengo que contar hasta 100, hasta 1000, calmarme, recordar que esto no se trata de mí. Se trata de rescatar a mi hija de su pecado, ¿no? Y cuesta. Cierro paréntesis. Nuestro Padre Celestial nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, ¿para qué nos disciplina? Para poder participar de su santidad, para que podamos ser santos como Él es santo. Y en última instancia, eso quiere decir, para que podamos tener comunión con Él. Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y eso es cierto. Tú puedes preguntarle a cualquier hijo. Cuando toca la disciplina, nadie está feliz. Ni el padre ni el hijo. Pero, dice, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sabes qué palabra en griego es ejercitado? Gimnasio. O sea, Dios te lleva al gimnasio para ejercitarte, para que puedas dar fruto de justicia. ¿No te gustaría dar fruto de justicia? Dios te tiene que entrenar. Dios me tiene que entrenar. Y Dios nos entrena, pero duele. Y duele en el gimnasio físico y duele en el gimnasio espiritual. Porque sí o no, que cuando estás en el gimnasio físico y el instructor te dice, no, 2 más, no, 1 más, 1 más y llegas a 2. No. Duele, lo odias, pero es para el provecho. El gimnasio espiritual es así. Nadie es disciplinado con gozo. Y aquí hay una gran diferencia. Una cosa es una prueba. Otra cosa es la disciplina. Porque Santiago dice que nos tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en distintas pruebas. ¿Y cómo voy a saber entonces si es prueba o es disciplina? Pues tú dime cómo has estado caminando. Si has estado caminando bien delante de Dios, Dios te está probando. Y la prueba lo que hace es producir paciencia y fe y todo esto, ¿no? La disciplina, lo que quiere Dios es obtener santidad y un fruto de justicia. ¿Por qué? Porque eso nos es provechoso. Entonces nos toca vara celestial. Verso 11 dice, versículo 12. Así que, por lo cual, después de habernos enseñado que en los tiempos difíciles, para no desmayar en esta carrera, necesito considerar a Jesús, lo que Él sufrió, y necesito recordar que si soy disciplinado es porque Él me ama, porque Él quiere obtener de mi fruto de justicia y quiere que participe de su santidad. Ya que he entendido eso, dice verso 12, por lo cual, levantad las manos caídas
y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. Nos dice 3 cosas. Número 1, levantad las manos. ¿Cómo se ponen tus hijos cuando los regañas? ¿No? Es universal. Pasa en todas partes. Y lo que dice es, levanta las manos. O sea, no lo tomes como un momento de desánimo. Levanta las manos. Y me recuerda tanto a Pablo que dice, yo quiero que los hombres levanten manos santas sin ira ni contienda, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Cuando eres disciplinado, adora a Dios. Adora a Dios. En segundo lugar dice, las rodillas paralizadas. No lo dice el texto, es lo que yo imagino. Cuando me imagino rodillas paralizadas, me imagino con incapacidad de doblar mis rodillas. Y a mí me queda esto. Adora, levanta las manos. Ora, dobla tus rodillas. Y haz sendas derechas para vuestros pies. O sea, no es que hagas tu propio camino, sino encamínalo en el camino derecho. No vayas por el camino torcido, sino ve por el camino derecho. Puede ser más difícil, pero es el del Señor. Entonces, por todo esto, levanta las manos, las rodillas paralizadas, haz sendas derechas para vuestros pies. ¿Para qué? Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esta frase puedes traducirla como para que lo que está dislocado pueda regresar a su lugar. No sé si alguna vez se te ha salido el hombro o la pierna, ¿no? O ese tipo de cosas. Son situaciones dolorosas. Y un poco está poniendo esa analogía. En esta carrera, por no correr por el camino derecho, te desviaste, te torciste. Ahora que ya has sido disciplinado, levanta las manos, dobla las rodillas, camina por el camino derecho para que lo que está salido pueda ser sanado, para que ese hueso descoyunturado pueda regresar a su coyuntura. ¿Y cómo? Prácticamente, o sea, en la vida real, porque aunque le imagino la escena corriendo, ya tengo la idea, pero así, en la vida real, ¿qué quiere decir esto? Así, en la vida cotidiana y en español sencillo, ¿cómo se vive esto? Verso 14. Seguid la paz con todos. Número 1. Y la santidad. 2 cosas. Seguid la paz con todos. Yo sé que no siempre es fácil, pero no estamos llamados a obtener paz con todos porque hay gente que no quiere tener paz. Hay gente que de plano quiere ser contenciosa, pero no tiene que quedar en mí. Yo tengo que buscar la paz. De hecho, si una persona está enojada conmigo, yo tengo que vivir de tal manera que si mañana esa persona me pide un favor, tengo que poder hacerlo con gozo. Que si mañana esa persona por alguna razón ya no le caigo gordo, tiene que encontrar en mí el camino libre. Esa persona, si mañana recibe el Evangelio, entonces pueda venir conmigo y no haya ningún estorbo. Yo tengo que seguir la paz con todos. Ese es, digamos, el plano horizontal. Pero el plano vertical es buscar también, ¿qué cosa? La santidad. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí después? Sin la cual nadie verá al Señor. Y esto es, yo siempre lo había entendido de esta manera, ¿no? Ya que la salvación no se gana, la salvación se recibe. Es un regalo de Dios. No hay nada que yo pueda hacer. Es un acto de fe, que además es una obra del Espíritu Santo en mi vida. Nadie viene al Hijo si el Padre no le trajere. O sea, no estoy hablando de la salvación. Pero, si eres salvo y no andas en santidad, probablemente no eres salvo. ¿Sí cachas? O sea, la santidad es un fruto que puede hacer evidente mi salvación. Ahora, no estoy hablando de perfección. Nadie es perfecto. Pero sí tiene que haber crecimiento.
Sí tiene que haber crecimiento si has nacido de nuevo. Alguien lo definió así: la santidad es una semilla que el Espíritu Santo pone cuando has creído en el Evangelio. Y tiene que crecer. El día de hoy tú tienes que estar luchando con pecados y tentaciones y cosas, porque eso va a ser hasta que te mueras, pero tienes que haber crecido en santidad. Tienes que estar un paso más adelante que ayer. No para ser salvo, sino porque eres salvo. Yo siempre había entendido este pasaje así: buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero ahí me habla de algo: buscar. ¿Estás buscando la santidad o estás esperando que suceda en tu vida? Yo me acuerdo que pues yo estudié batería, pero antes de estudiar batería ya tocaba un poco. Y yo pensaba que la velocidad, porque escuchaba bateristas así bien pesados, ¿no? Decía, eso supongo que viene con el tiempo. Uno va tocando y poco a poco uno va progresando y algún día uno tocará bien. Oh, sorpresa, no sucede con el tiempo. Lo tienes que buscar. Cuando vine al Señor, también pensé, la santidad, pues yo supongo que ya después de muchos años en Cristo, eso pues como que se da. No. Es curioso, porque sí es una obra de Dios, no puedo hacerlo mis fuerzas, pero es algo que yo tengo que buscar. Mi pregunta el día de hoy para ti es, ¿estás buscando la santidad? ¿Es un anhelo en tu vida? Incluso en los pecados con los que estás batallando, estás pidiéndole al Señor, Señor, por favor, líbrame de esto. Ya no quiero ser esto. Cambia esta parte de mi carácter, cambia esta conducta, cambia esto. ¿Estás realmente buscando la santidad? Porque sin la santidad, dice, nadie verá al Señor. Y creo que es esto, el fruto, la evidencia de haber nacido de nuevo. Pero creo también dos cosas más. Uno, creo que habla de mi vida el día de hoy. No solo que nadie verá al Señor en su gloria cuando estemos delante de Él, sino que si no andas en santidad, no puedes ver al Señor, no puedes ver su camino, no puedes ver su gloria, no puedes ver la paz que Él te da, porque estás viviendo en pecado. O sea, no solo verle cuando estemos delante de Él, sino verle también el día de hoy. Y creo también una tercera cosa. Si yo no camino en santidad, los que están alrededor no pueden ver a Dios en mí. Por eso es importante también la santidad. Porque si yo estoy viviendo en pecado, las personas que están alrededor de mí, les estoy poniendo una venda para el Señor, para que no puedan ver al Señor. En cambio, si estás caminando en santidad, alrededor todos pueden decir, mira, no creo nada de lo que tú crees, no me interesa nada de lo que te interesa, pero se nota que has estado con el Señor. Y se nota que tú sí crees eso. Entonces, es importante buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y este es otro de esos versículos difíciles. Podría ser que la Biblia Dios habla hoy lo traduce de esta manera. Voy a leerlo desde el versículo 15. Procuren que nadie le falte la gracia de Dios. ¿Sí? Porque cuando tú lo lees en la Reina Valera, mirad, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice, tengo que estirarme para llegar a la gracia de Dios. No, eso no es verdad. La gracia de Dios es la que me alcanzó. Yo no tengo que alcanzarla. Ella es la que me alcanzó a mí. Entonces, la Dios habla hoy, traduce así, procurad que a nadie le falte la gracia de Dios. Que a nadie le falte la gracia de Dios. O sea, asegúrate de que no estés buscando una religión, porque vivimos por gracia. ¿Te acuerdas? Recuerda lo que Él hizo por ti. Entonces no te metas en una religión. Voy a caminar en santidad, voy a hacer esto. Eso es religión. Tiene que ser algo más de corazón. Yo no tengo como propósito amar a mi hija. La voy a despertar con un beso. Me puse ese propósito. O sea, la verdad lo hago aunque no me dé cuenta.
tengo que estar buscando esa mi relación con el Señor. Entonces, por un lado podría ser eso, procura que a nadie le falte la gracia de Dios. Pero otras versiones traducen así, mira bien, no sea que alguno caiga por la gracia de Dios. Y tú dices, ¿cómo? ¿Alguien puede caer por la gracia de Dios? Sí. En Mateo capítulo 20 Jesús nos presenta esta historia de un hombre que toma a unos jornaleros y les dice, te voy a dar un denario para que trabajes. Luego va al mediodía y toma otros, luego al final toma otros. Y empieza a pagar, y al que llegó 5 minutos antes de que termine la jornada, le da un denario y los primeros dicen, a nosotros nos va a pagar más porque hemos estado aquí todo el día. Y cuando llegan y les da el pago, dicen, ¿por qué a nosotros nos diste tan poquito si estuvimos aquí desde el principio? Y el Señor lo que les dice es, ¿por qué a ustedes les estorba mi gracia? ¿No puedo dar de lo que es mío a quien yo quiera? O sea, la gracia puede ser de tropiezo y puede hacernos caer, sí, cuando vemos en otros. ¿Por qué yo estoy en prueba y él no? ¿Por qué yo estoy enfermo y aquel no? ¿Por qué yo vivo de esta manera y aquel no? Por gracia de Dios. Y Dios decide por qué. Entonces, que no haya ese tipo de cosas, que a nadie le falte la gracia, que no sea que por la gracia tropieces. ¿Por qué? Fíjate lo que dice después. Brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El ver a los demás y que la gracia que Dios ha derramado sobre otros me amargue, no solo echa raíz de amargura en mi corazón, sino que además contamina a todos los demás. O si es que yo empiezo a enfocarme no en la gracia, sino en las obras y hacer. Tarde o temprano me voy a amargar. Porque cuando es en la carne, lo que tú piensas es, estoy haciendo tanto y nadie me reconoce. Yo vengo a servir desde temprano y el pastor ni siquiera me da las gracias. O sea, ¿y qué pasa? Hay una raíz de amargura que se echa en el corazón y empieza a contaminar a todos. Entonces, lo que nos dice es, busca la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y ojo que nadie caiga por la gracia, o procura que todos, que a nadie le falte la gracia de Dios, porque si no puede haber una raíz de amargura que los estorbe y muchos sean contaminados. Verso 16. No sea que algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Un caso es la amargura y el otro caso es la inmoralidad. La inmoralidad. Estas dos cosas pueden hacerte tropezar en esta carrera. La amargura puede hacerte dejar de correr. Y la otra es la inmoralidad. Y la inmoralidad, dice como en el caso de Saúl. Y tú dices, pero Saúl fue así, de inmoral, carnal. ¿De qué está hablando? Bueno, Esaú, no sé si tú recuerdas la historia, viene del campo con hambre y se encuentra que su hermano tiene un plato de lentejas y le dice, dame de ese plato. Y Jacob, que pues no es perezoso para sus fechorías, le dice, ok, te doy el plato, pero véndeme tu primogenitura. Y Esaú piensa, pues la primogenitura no me la puedo comer, no me sirve de nada. Pues va, te doy mi primogenitura, dame el plato de lentejas. Y luego, cuando Jacob roba la bendición de Esaú, le roba a su papá, Esaú va, y aquí nos dice que estuvo con lágrimas, verso 17, ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué fue lo que pasó? Esaú quería la bendición, pero no quiso la primogenitura. Estaba con los ojos puestos en el aquí y en el ahora. Ahora tengo hambre. No me interesa la primogenitura, las bendiciones de Abraham, las promesas que Dios hizo a Abraham y que venían a... No, eso no me interesa. A mí me interesa comer. Y luego me interesa ser bendecido. Pero lo que no me interesa es ser nacido. Y el día de hoy podemos ser así. Quiero la bendición de Dios. Quiero la bendición de Dios. En mi trabajo, en mi casa, en mi escuela, en mi cuenta en el banco. Quiero la bendición de Dios. Y Dios dice, ok, pero necesitas primero
nacer de nuevo. Y a los que son mis hijos, yo los disciplino. Ah, no, yo no quiero disciplina. Entonces no eres hijo. Pero quieres aún la primogenitura. Perdón, la bendición. Entonces, esas cosas nos estorban en nuestra carrera. Déjame resumir todo hasta acá. Esta carrera, que es de largo alcance, va a tener tiempos difíciles. Te lo garantizo. ¿Qué debo hacer en esos tiempos difíciles? Considerar a Jesús. Considera el sacrificio que Él hizo por mí. Número 2, recordar que lo que estoy viviendo puede ser disciplina de Dios. Y la disciplina de Dios no es abandono. Todo lo contrario, es amor de un padre a un hijo. Eso tiene que traer esperanza y consuelo a mi vida. En tercer lugar, si has caído, si el día de hoy estás así, levántate, ora, adora, camina de manera correcta, camina derecho. La amargura estorba tu paz con los demás. La inmoralidad ensucia la santidad a la que Dios quiere llamarte. Pero es una carrera que debemos correr. Así que no te desmayes, no te desanimes. ¿Te has detenido? ¿Estás cansado? Toma aire, recuerda, levántate y camina. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos ver que tu sacrificio en la cruz es mucho más grande de lo que cualquiera de nuestras pruebas puede alcanzar. Gracias, Señor, porque nos amas tanto que nos disciplinas, que no nos dejas vivir en nuestro pecado, en nuestra distracción. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre lo que costó nuestras vidas. Ayúdanos a recibir tu disciplina como hijos, a permanecer debajo de la disciplina, aunque duela y no sea una razón de gozo al momento. Ayúdanos a creer que luego vamos a tener un fruto apacible de justicia. Ayúdanos a caminar en santidad, porque queremos verte, Señor. Queremos verte un día cuando estemos frente a ti, pero queremos verte también el día de hoy. Y queremos que otros te vean en nosotros. Gracias, Señor, porque en ti tenemos esperanza. Gracias, Señor, porque aun si el día de hoy estamos desmayados y caídos, podemos escuchar tu voz que simplemente dice: levántate, y recordar que tú eres un Padre amoroso. Te ruego por cada uno de mis hermanos que están aquí. Tú conoces sus pruebas, tú conoces cuáles son tentaciones, cuáles son pruebas y cuáles son disciplina. En todas, Señor, glorifícate. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.